Buenos días. En esta oportunidad vamos a dar la resolución del segundo examen parcial del curso de Ingeniería de Fluidos que lo dicta el profesor José Carvarigra. Bueno, yo soy el alumno Jackson Bravo Atencia, que tenemos el curso en turno mañana. Bueno, aquí podemos ver el examen parcial 1. Bueno, vamos a resolver la primera pregunta. Nos dice, en la figura 1 se tiene dos depósitos de grandes dimensiones. Tenemos acá el punto 1 y el punto 3. Calcular el caudal en litros por segundo y la potencia en HP, tomando en cuenta que la presión en el punto 2, acá que vemos, es de 175 kilopascales. En el tramo 1 y 2, un diámetro, acá en el tramo 1 y 2, un diámetro de 3 pulgadas. Y la longitud de 100 metros. Tenemos de 1 a 2, punto acá. Y la altura, el H2 es 5 metros. El tramo de 2 a 3, que vemos, nos da que es diámetro de 2 pulgadas y la longitud de 60 metros. Y la altura, que vemos el H1, es de 15 metros. Ambas tuberías tienen un E de 4.6 por 10 a la menos 5. Se sabe que estas condiciones de operación de fluidos tienen una viscosidad de 1.002 por 10 a la menos 3 y la densidad de 998 kilogramos por metro cúbico. Entonces, piden, como vimos al inicio, el caudal y la potencia. Tenemos todos los datos, así que vamos a calcular. Aquí tenemos los datos. Datos de 1 a 2 tenemos 3 pulgadas y 100 metros. De 2 a 3, 2 pulgadas y 60 metros. Y el demás. Bueno, analizamos el balance que teníamos de 1 a 3. Como pueden ver en la figura, de este punto a 3 directo, está arriba. Entonces, como pueden ver, la velocidad es mínima, así que tiende a cero y podemos despreciarlo, ¿no? Y la presión, como da la atmósfera, lo consideramos cero, ¿no? Aquí podemos ver presión 1 y presión 3. Entonces, aquí podemos eliminar la presión, velocidad y también aquí presión y velocidad. ¿Qué nos queda? Es la H de la bomba por la pérdida más la variación de las alturas de 1 a 3. Es balance 1. Aquí tenemos una ecuación. Bueno, seguimos. En el balance 2. También tenemos, aquí eliminamos en el punto de velocidad, como hace rato eliminamos velocidad en 3 y la presión en el punto 3 porque da la atmósfera. Así que nos queda velocidad sobre densidad más velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces la pérdida es igual a la altura en el punto 3. Entonces nos queda esto. Así que ya sabemos que la pérdida es la pérdida de carga. Podemos reemplazarlo por esta fórmula, ¿no? Y que está multiplicado por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces, reemplazando, aquí tenemos reemplazando la frecuencia longitud al cuadrado sobre diámetro más 2. Aquí podemos ver la sumatoria de las casas, los componentes, ¿no? Ahí en la figura pueden verlo. Tenemos componentes. Aquí tenemos el codo, la válvula, el K de entrada y el K de salida. Así que tenemos cada codo, dos codos, válvulas y K de salida. K de entrada y de salida, ¿no? Punto. Como ya tenemos los datos que nos da aquí los datos de cada componente, cada K. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Nada más reemplazamos. Nos da la presión en el punto 2 y lo que nos faltaría ya en este punto, la velocidad con la frecuencia, ¿no? Entonces, la velocidad en función del factor de fricción. Entonces, acá despejamos la velocidad y tenemos una ecuación. Bueno, hallamos también el número de Reynolds.
tenemos velocidad por diámetro sobre lo que nos da la viscosidad, ¿no? Entonces, también rugosidad relativa y mediante la fórmula que nos da, ¿no? Entonces, tenemos ese punto 4 ecuaciones y podemos resolverlo mediante iteración. Entonces, le damos al f valor de f 0.02. Entonces, reemplazamos, hallamos la velocidad en este punto. Reemplazamos en este punto y la velocidad nos da que es 1.4678. Ya, con esta velocidad reemplazamos en Reynolds y nos da que el valor de Reynolds 74, a ver, 74.514.53. Reemplazamos en Colebrook y nos da el F calculado, 0.0. Entonces, volvemos a hacer lo mismo para el punto 2, que F ya teníamos calculado, que es 0.0226, y nos vuelve a salir a esos valores, ¿no? Y el F calculado es 0.227. Aquí tenemos. Y con eso nos vuelve a salir. Y como los valores son ya el F calculado son lo mismo, podemos optar por tomar estos valores. Entonces, velocidad ya tenemos que es esto, 1.3849 metros sobre segundo. Entonces, con esto calculamos el caudal, que es velocidad por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, tenemos la velocidad aquí que hemos calculado. El diámetro tenemos punto, el pi sobre 4. Y nos da que el caudal es 2.83 litros sobre segundo. Esto ya lo compartimos, ya directo. O nos pide allá la potencia. Al principio hicimos el análisis del punto 1 al punto 3. Dejamos la ecuación 1. Ahora, tomamos esta ecuación 1 para poder desarrollar esta pregunta. Entonces tenemos H bomba más pérdida. Aquí en este punto ya los separamos. La pérdida de 1 a 3 que va, vamos 1 a 3 y 2 a 3. Va en general, lo partimos en 2, ¿no? Variación de las alturas. También tenemos la pérdida, ¿no? F longitud por D y más las K. Y sumatorio de K, en este caso, en el punto 2, por la variación de la altura. Y dejamos como una ecuación, ¿no? En este punto hallamos Reynolds mediante esta fórmula, que es velocidad por diámetro. Reemplazando, el valor nos da 46.879.14. Mediante la ecuación de Colebrook, con el F1 tenemos 0.026, reemplazando esto, reemplazando en la ecuación 5 que tenemos en esta, reemplazan todos los valores sumatorios de las K en velocidad, tenemos también todo, tenemos acá longitud, diámetro. Entonces, la bomba nos sale 13.8 metros. Entonces, la potencia, tenemos acá, la potencia nos da 362.79 watts. La pregunta. Entonces, esa eso es todo lo que nos pide, la potencia y el caudal. Ahora, nos vamos al punto 2. En la figura 2, hay un sistema, en la figura 2 aquí podemos ver 2.1. Un sistema de conducción de agua está constituido por 3 tuberías que, partiendo del punto A de este punto, convergen en el punto B aquí en el extremo. Las características de las tuberías son, en la figura 2, acá tenemos tubería, longitud, diámetro en pulgadas, el caudal de agua a través del sistema es de 200 metros cúbicos sobre hora. La presión en el punto de A es la atmósfera, podemos ignorarla. El nivel de A está situado a 4 metros por debajo de B. A, B, tenemos 4 metros. Si se sabe que las condiciones de operación
viscosidad de 1.002 al cubo menos 13 y densidad de 998 metros cúbicos. Determinar el caudal a través caudal de tubería, el caudal de todas las tuberías y la potencia de la bomba instalada. Entonces, nos vamos a la pregunta 2. Aquí tenemos los datos del cuadro copiado aquí y comenzamos a desarrollar. Primero punto. El caudal supuesto a través del tubería 7 va a ser 40 metros sobre hora. Calculamos la velocidad, que es 10 sobre 166,4 por 10 a la menos 4 por 3, que es segundos convertidos a horas, que nos da 0.90. Reemplazamos en Reynolds y al Reynolds nos sale este valor. En este punto hacemos la iteración para hallar la pérdida de carga. Entonces, el F tomamos 0.020, 0.002 por, aquí tenemos los valores que son la longitud, la velocidad al cuadrado, el diámetro. Entonces, nos sale que es 3.99 metros. Mediante esto podemos asumir que en la tubería 6 tenemos la pérdida es 3.99 es igual a F2 y tenemos la velocidad. Despejamos en función de esto, suponiendo que en este caso para F vamos a suponer que es 0.019. Reemplazamos aquí y hallamos que es 0.67 metros sobre segundo, ¿no? Que es la velocidad. Mediante esto volvemos a leer Reynolds. Y Reynolds nos sale este dato de aquí. Bueno, para Reynolds correspondiente al valor de F1, que es 0.020 que hemos puesto arriba, y será el valor que utilizamos en el cálculo de velocidad 2, tenemos acá 0.06 metros sobre segundo. Y mediante esto hallamos el caudal en el punto 2. Esta velocidad convertidos a horas, ¿no? Que es 60 es 30.67 metros sobre hora. Bueno, esa es para la tubería en el punto 2. Tubería 2. Ahora necesitamos para la tubería 3, que es la tubería con diámetro de 5 pulgadas. Aquí hallamos este valor, 3.99. Entonces, mediante esto despejamos en función de la velocidad y F tenemos que 0.019 y Reynolds nos sale este dato. Entonces, para Reynolds con F0.21 reemplazamos acá y sacamos el caudal que nos da 19.8 metros. Entonces, mediante esto sale el caudal que es 90.47, pero no es el caudal que nos da en la pregunta. El caudal que nos da en la pregunta es 200 metros cúbicos sobre hora. Mediante esto podemos hacer un breve cálculo. Aquí tenemos en el primero es 40, ¿no? Aquí es lo que nos da el dato sobre lo que hemos sacado. Entonces, el nuevo caudal para el punto 1 es 88.42, para el 2 es 67.80 y para el 3 es 43.77. Y la suma de estos ahora sí nos da 200. Mediante este nuevo cálculo se vuelve a hacer los análisis otra vez. Un nuevo Reynolds, tenés un 9F, un pérdida de carga diferente para cada punto. Acá tenemos unos nuevos datos: 7 y 43.77. El valor medio de la pérdida de carga por fricción es, aquí tenemos 4.44. Aquí tenemos la potencia con esta pérdida de carga media que nos salió, más por 10 al cubo nos sale que es 2.74. Ahora, eso nos pide la pérdida y los caudales. Y vamos allá los caudales en cada punto. 1, 2, punto 2, 3 y punto 4 y con diámetros diferentes.
también nos pidió que hallemos la... ¿Dónde está? Ahí está, la potencia. Ahora, vamos allá. Ahora nos pasamos al punto 3. Nos dice, una tubería para ducha del baño de un edificio tiene un diámetro de 2 pulgadas. Una de cobre que conecta los roscados como se muestra en la figura 3. Aquí tenemos sistema que está instalado en una ducha, no. Del baño pasa a la ducha. Bueno, si la presión del manómetro en la entrada del sistema es de 300 kilopascales y la longitud son de 1 a 4, me parece 6 metros, 4 a 3. Si es 2, de 4 a 5, 5, de 5 a 3, 2 es 3 metros. Ambos tuberías tienen una E de 1.7 por 10 al menos 6 y sabe que estas condiciones, bueno, en las mismas condiciones que dan para cada una de las preguntas. El caudal de agua a través de la salida de la ducha cuando se utiliza la ducha y el dispositivo de inodoro está lleno. No hay flujo en la rama del inodoro. Entiendo. El cual del agua a través de la salida de la ducha si se va a utilizar paralelamente el inodoro y la ducha. O sea, la pregunta 2 nos dice abrir la ducha y también usar el inodoro bajo la palanca. Pide cuánto es el caudal. Entonces, vamos a la pregunta 3. Pregunta 2. Ahí está la pregunta 3. En la pregunta 3. Bueno, hacemos cuestión de la energía, ¿no? Hablamos entonces. El punto 1 con el punto 2. Y nos da el punto 2 es P1 sobre densidad por gravedad es igual a diferencia de alturas de 1 a 2 a la pérdida de carga. Bueno, es consecuencia de la pérdida de carga. Entonces, aquí pasamos esto a restar. Diferencia de altura de 1 a 2 es 3 metros, claro. Y acá, a ver, nos dan los datos. Mira, nos dice en la entrada la presión es 300 kilopascales y la distancia de 5 y las distancias de 1 a 2, aquí tenemos la altura, es 3. Volvemos al ejercicio desarrollado. Aquí tenemos 300 kilopascales. Acá tenemos la densidad por gravedad menos 3. Nos sale la pérdida. Además, tenemos aquí la pérdida es este valor F por L sobre D más sumatorio de la escala, velocidad al cuadrado, 2 gravedad. Entonces, pero ya hallamos la pérdida. Entonces, reemplazamos nada más acá. El F tenemos aquí. Entonces, la longitud es 14 metros. La sumatoria, por ejemplo, vamos a la pregunta otra vez. Tenemos el punto 1, estamos analizando el punto 2. Entonces, tenemos la sumatoria de la tubería, básicamente. Donde acá tenemos 6 más 5 y más altura que 3 metros. En total son 14. Y aquí tenemos los 14 metros sobre el diámetro. Nos da que es 2. Pero lo pasamos a metros. Nos da este valor más 24.7. ¿Qué es la sumatoria? Esta es la sumatoria de las K, los componentes. Velocidad al cuadrado. Entonces, aquí tenemos función de F y B. Nuestra ecuación número 1. La velocidad promedio de la tubería, el número de Reynolds y los factores de fricción. Aquí tenemos velocidad, el Reynolds, Colebrook y tenemos 4 ecuaciones. El conjunto de ecuaciones se soluciona. Aquí tenemos con velocidad 0.0053, reemplazamos allá con F. Aquí tenemos la otra velocidad, Reynolds. Reemplazar la velocidad de Reynolds. El flujo a través de la ducha es de 0.53 litros sobre segundo. Bueno, para la pregunta 2 nos pide que hallemos el caudal, pero cuando se está usando la ducha y el inodoro.
Aquí tenés la pérdida, pero ya este es del inodoro, que ya no es 3 metros. Aquí podemos ver que el inodoro ya no es 3 metros, es esto, 2 del inodoro, tienen 2 metros, de 4 a 3, 2 metros. Reemplazando, nos da 20 puntos. Pérdida. Y aquí es el metedor de la escala. En este caso la ecuación importante son en F1, pérdida de carga en el punto de 1 a 2, acá tienes la pérdida en el punto 3. La velocidad en 1, 2 y 3. Reynolds también en punto 1, 2 y en 3. Tenemos en este punto Colebrook para 1, 2 y 3 también. Entonces, bueno, como se resuelve simultáneamente estas dos ecuaciones con 12 incógnitas con el uso de un paquete de resolución de ecuaciones, la razón de flujo determinada como tenemos B1, B2 y B3 en este punto, ¿no? En consecuencia, cuando se vacía el retrete, se reduce la razón de flujo del agua fría a través de la ducha del 21%, de 0,53 a 0,42 litros sobre segundo, lo que provoca que el agua de la ducha se vuelva muy caliente súbitamente. Bueno, si se consideran las caras del velocidad, la razón de flujo a través de la ducha sería 0,43 en vez de 0,42 litros sobre segundo. Por lo tanto, la suposición de cargas, la velocidad despreciable es razonable en este caso. Note que una fuga en un sistema de tuberías provocaría el mismo efecto y por tanto una caída inexplicable en el punto final puede señalar una fuga en el sistema. Entonces, tenemos que ver con eso. Bueno, básicamente es eso, eso el parcial 2, ¿no? Como pueden ver, ya lo hemos resuelto todo. Son las 3 preguntas. Y bueno, gracias por eso. Hasta la próxima.